Ya, ¿La grabo yo o la grabo usted? no, dale, dale, yo la grabo. Ok, muy bien. Eh, bueno, dentro de las generalidades de este decreto, pues consta de 5 artículos, en los que el artículo 1 especifica 42 enfermedades profesionales y sus riesgos profesionales. Este artículo fue expedido durante la época del presidente de la República, César Gaviria, si no mal no estoy, en el año 1994. Yo realmente no había nacido en esa época todavía. Yo Entonces, tampoco. empezando con una de las primeras enfermedades que se mencionan, es el polvo de sílice, que se encuentra en los trabajos de minería y en los socavones de extracción minera. Pues las causas que puede pasar para la salud para un trabajador es enfermedades en las vías respiratorias, tuberculosis pulmonar, enfermedades renales crónicas, etcétera. Y que todo eso puede conllevar a un cáncer de pulmón por silicosis. La silicoantracosis o polvo de carbono o sílice también se encuentra en las minas de carbón y las personas que manipulan humo negro. Eh, este tipo de exposición a este tipo de trabajos se deriva una enfermedad muy conocida como enfermedad del pulmón negro o enfermedad del minero de carbón. Es muy peligrosa, eso se genera un cáncer horrible también. Y el polvo de asbesto, por ejemplo, lo tenemos en la manipulación o en la extracción de este mineral y sus consecuencias son enfermedades a nivel respiratorio, a nivel pulmonar, como cáncer y otras, etcétera. La manipulación de polvos de talco lo podemos encontrar en minas de talco y yeso y se utiliza mucho para la industria textil y cerámicas. Sus consecuencias son a graves afectaciones pulmonares, como la neumoconiosis, que es la que más se presenta en ese tipo de casos. La siderosis o el polvo de óxido de hierro lo presentan los trabajadores al pulir o hacer tornos con el hierro, todos los trabajos que tengan que ver con el hierro y sus derivados, más o menos, y sus consecuencias puede desencadenar en enfermedades como la neumoconiosis también. El polvo de óxido de bario se puede hallar en trabajadores en contacto con manufactura del mismo, o en minas de bario. Desencadena en enfermedades de origen pulmonar por sus diferentes usos. El polvo de óxido de estaño se presenta en trabajadores donde se realiza extracción o la manipulación del estaño. Y sus consecuencias son enfermedades tales como la neumoconiosis y otras afectaciones a nivel pulmonar. El polvo de calcio o la calcita se, se presenta mucho en trabajadores expuestos al cemento o al mármol y se puede generar patologías tales como la neumoconiosis, que es la verdad, es como la que tenga que ver con polvos o cosas así, del que tenga que exponerse al polvo, todas se derivan en neumoconiosis y puede ser, la verdad, muy mortal. Y aquí tenemos la primera que se puede asociar a la agroindustria, que es la piscinosis o polvo de algodón. Y está muy asociada para trabajadores que lo recolecten, para las personas que estén en los almacenamientos y estén en contacto directo con el algodón. Por ejemplo, todo el momento en el que se recolecta o en el que se lleva o en el que el algodón vaya a sufrir algún tratamiento o proceso, entonces los trabajadores están expuestos de manera directa a este polvo y esta enfermedad pues puede generar en una enfermedad aguda, febril, no alérgica, temblores o tos seca.
esta no es una enfermedad que, digamos, te saque de manera directa del trabajo, pero sí te separan un tiempo para que se recupere el trabajador. La pagasosis o el bagazo de la caña es muy particular por acá, por las zonas del norte del Cauca, porque pues acá hay muchísima caña. Entonces, por lo regular siempre está en la parte de los corteros de caña y pues las personas que se dedican a la industria papelera. Entonces, esta enfermedad se presenta síntomas, cuadros respiratorios, problemas en la faringe, tos seca con accesos, disnea ligera y síntomas generales. Esta enfermedad pues no es tan peligrosa, desaparece en unos días con mucho reposo. Y enfermedad pulmonar del polvo de cáñamo. También es una enfermedad asociada a la parte agroindustrial para los trabajadores que la recolecten el cáñamo y sus consecuencias son muy parecidas a la piscinosis que vimos anteriormente. Aquí está la tabacosis o el polvo del tabaco. Pues aquí no sé si en Colombia haya plantaciones de tabaco, la verdad, no estoy seguro, pero pues la gran mayoría de peligros que están expuestos los trabajadores es a intoxicaciones por nicotina. Por lo menos aquí tenemos el saturnismo, que son el manejo del plomo y sus compuestos. Se encuentra mucho para sus riesgos, están muy para las personas que están en manipulación constante con este metal tóxico. La verdad, sus riesgos más que todo son por ingerirlo, más que todo, y son en intoxicaciones por acumulación de plomo en el cuerpo, la verdad. Y el hidraquinismo, perdón, que es el mercurio y sus amalgamas. Este más que todo se presenta para personas que manipulan mercurio, como en la extracción ilegal de oro, la verdad, y sus consecuencias pueden ser muy peligrosas, como intoxicaciones y envenenamientos a nivel, y muchos daños a nivel renal, a nivel digestivo y a nivel nervioso. Las consecuencias digamos, manejar el cadmio y sus compuestos. Está más ligado a las personas que utilicen, lo manipulen o lo empleen en alguna industria, y sus consecuencias son peligrosas, tanto digestivas, alteraciones digestivas y daños en el sistema reproductor y en el sistema inmune. El manganeso y sus, sus compuestos va para la extracción y la preparación y el transporte del mismo, y sus consecuencias son envenenamientos por manganeso y genera alucinaciones, olvidos, daños nerviosos, y esto también se puede generar en, en Parkinson, en la persona que lo manipule mal. El cromo y sus compuestos que lo conocen. La preparación, el empleo o la manipulación de los mismos genera irritaciones a la salud, irritaciones cutáneas y problemas respiratorios en las fosas nasales. La beriliosis o el berilio, pues para su manipulación y todo eso, para sus consecuencias para la salud pueden desencadenar en dificultades para respirar y pérdida de peso. Las enfermedades producidas por el vanadio pueden afectar el pulmón, irritándolo, o daños cardíacos o a nivel vascular también. El arsenismo, todo lo que tenga que ver con el manejo del arsénico, trae consecuencias peligrosas como alteraciones gastrointestinales y la disminución de la producción de glóbulos blancos y glóbulos rojos. El manejo del fósforo, aquí también podemos relacionarlo con la agroindustria,
agroindustria cuando tiene que utilizar órganos fosforados como, no sé, como los pesticidas creo que son, o los herbicidas, cuando se tienen que utilizar ese tipo de compuestos, generalmente el trabajador o el que lo manipule genera un cáncer, con el tiempo va generando cáncer, como hace poco salió un caso en Estados Unidos que una persona estuvo utilizando un herbicida creo que era, y tuvo un cáncer muy peligroso. Creo que el principio activo también fue ese glifosato que tenía ese herbicida. Creo que eso fue hace poco, la verdad. Entonces puede generar envenenamientos y convulsiones cuando se expone mucho al fosfato, al fósforo realmente. El flúor, pues más que todo cuando se trabaja de manera como mineral, cuando se extrae de una extracción minera, o pues y sus consecuencias puede provocar osteoporosis y daños en los riñones y en los músculos. El cloro también, porque en la agroindustria se manejan también compuestos organoclorados y también se utilizan como pues venenos, por así decirlo. Y pues esto puede generarse en tos y dolor pectoral, irritación nasal y irritación cutánea. Las enfermedades producidas por la radiación ionizante, pues más que todo va por la extracción de materiales radioactivos. Estas pueden dañar los tejidos y los órganos, el enrojecimiento de la piel y la caída del pelo por la, por la contaminación a nivel celular. Y las radiaciones, las enfermedades por producidas por radiaciones infrarrojas, pues las consecuencias pues son irritación en la piel y quemaduras. Las enfermedades por radiación ultravioleta, que son muy comunes para cuando estamos en exposición al sol, o por así decirlo, o a esas cámaras que broncean, por así, puede desencadenar un cáncer de piel o un envejecimiento prematuro de la misma. Las enfermedades producidas por iluminación insuficiente, aquí esta también yo la puedo asociar cuando, digamos, está en una planta de transformación y, digamos, los empleados están en condiciones donde todavía hay muchas sombras. Entonces eso puede desencadenar en una fatiga ocular o en problemas oculares, cefalias y efectos anímicos, la verdad. Las enfermedades que pues, son producidas por radiaciones no ionizantes, en la agroindustria la radiación se puede utilizar para con la conservación de algunos alimentos, pues, pero todavía no se ha demostrado que el empleo de ese tipo de radiación pueda generar algún tipo de cáncer a futuro. Obviamente el empleo de la máquina sí puede generar cáncer para quien la manipule, pero para quien la consuma todavía no se ha confirmado de manera, digamos, todavía no se de manera exhaustiva. La sordera profesional también la podemos asociar a la agroindustria en sectores donde haya por encima de 85 decibeles alguna máquina, por ejemplo, donde se trabaje con café, en las partes donde tiene que seleccionar o donde tiene que hacer un tamizado, hay muchísimo ruido, las máquinas hacen demasiado ruido y los trabajadores que estén expuestos pues simplemente con el tiempo van a perder la audición. Las enfermedades por vibración, también lo mismo, se puede asociar de manera directa con la agroindustria, porque hay máquinas que, digamos, vibran demasiado y la exposición a las vibraciones puede generar lumbalgias
y otras enfermedades como enfermedades del tipo renal y hepáticas creo que también, que son muy peligrosas. Los calambres ocupacionales, más que todo, están eh, así como trabajan mucho en trabajos de oficina, pues sí también se podría asociar con la industria cuando se está haciendo trabajos repetitivos con las manos o con todo lo que tenga que ver con los brazos, y todo esto se desencadena en un, creo que le llaman síndrome de túnel metacarpiano o túnel carpiano, perdón. Es doloroso, es muy doloroso para las personas que lo padecen. Las enfermedades por bajas temperaturas, pues también lo podemos asociar a la agroindustria, ya que por ejemplo, cuando se tiene que utilizar los frigoríficos para almacenamiento de materia prima, de carne, de canales, por ejemplo, cuando se hace el beneficio de algún animal, toda esa canal tiene que estar refrigerada a temperaturas hasta por debajo de cero o como lo estipula en la norma, la verdad, para que no pierda la cadena de frío. Y pues este tipo de, la exposición al frío puede generar hipertensión arterial, diabetes, mellitus y patologías cardíacas o alteraciones vasomotoras que pueden ser muy peligrosas para los empleados. O sea, por eso es que se tiene que utilizar eh, prendas adecuadas para el manejo de o estar en lugares muy, muy fríos. Las enfermedades que se asocian a altas temperaturas, por ejemplo, también la puedo asociar a la agroindustria para los recolectores o las personas que hacen la recolección de la materia prima de lo más mínimo. Por ejemplo, cuando se corta la caña, se recoge el café y se está recogiendo X o Y materia prima al aire libre. Por ejemplo, acá en el norte del Cauca, por ejemplo, aquí en Caloto, lo máximo que he visto de temperatura son 33 grados centígrados. Imagínense un solazo de esa hora y una persona expuesta a esas altas temperaturas. Entonces, pues ese tipo de personas presentan salpullidos, calambres, edemas de calor, golpes de calor, etcétera. Hay personas que pueden morir a veces por golpes de calor, así han habido casos. Las cataratas profesionales, pues están asociadas con la ceguera y la pérdida de la visión de manera paulatinamente. Eh, las alteraciones barométricas o personas que trabajen con las alturas puede generar edemas pulmonares y edemas cerebrales. El nistagmus de los mineros, las personas que trabajan en minas y en túneles, sus consecuencias son movimientos involuntarios en los ojos. Y dentro de lo que son otras lesiones musculares o osteomusculares y ligamentosas, tenemos trabajos que se hacen con sobreesfuerzo físico y movimientos repetitivos. Sus consecuencias pueden ser enfermedades por movimientos repetitivos. A ver, dentro del decreto 1477 creo que se estipulan muchísimas enfermedades dentro de que se hacen de movimientos, esfuerzos o movimientos repetitivos. Las personas, por ejemplo, que trabajen en exposición a riesgos biológicos, como los laboratorios clínicos, los médicos, los veterinarios, por ejemplo, etcétera, etcétera, están expuestos a contagiarse de múltiples agentes biológicos como el SIDA, hepatitis, tuberculosis y etcétera, porque son muchísimos, la verdad, los riesgos que están expuestos. Y las personas que están expuestas a sustancias químicas y sus derivados, la exposición a estas sustancias tóxicas pueden afectar la piel, irritaciones en las vías respiratorias. El asma ocupacional, pues sus consecuencias son la inhalación de humos químicos, la verdad.
Deme un momento que mi cámara se va a descargar, entonces tengo que ponerla a cargar. Bueno, ahí podemos observar que tenemos una gran cantidad de enfermedades de carácter ocupacional. Ocupacional quiere decir laboral. Entonces, estas enfermedades son causadas básicamente por la exposición continuada a través del tiempo, a través de los meses, a través de los años. Las enfermedades de carácter ocupacional o las enfermedades laborales en ningún momento se causan cuando tenemos una exposición breve, sino que simplemente es con el paso de los años. ¿Listo, David? ¿Sigues? Sí, profe, muy de acuerdo con usted. Bien. Entonces aquí tenemos la enfermedad número conocida como cáncer ocupacional, dentro del cual, digamos, el cáncer, tengo una definición aquí que el cáncer ocupacional o cáncer laboral es un concepto amplio de carácter médico, de relación científica, casual epidemiológica y fisiológica con aplicación universal y con carácter amplio y modificable según evidencias y abierto a un término prevencionista fundamentado en la casualidad. Suele pasar que muchas de estas enfermedades generan, más que todas las que tienen que ver con los derivados de polvos o cosas así, o cosas por ese estilo, terminan en cáncer ocupacional. Pero eso es a través de mucho tiempo de exposición, como dijo el profesor. Por ejemplo, no sé, el que sí genera cáncer de manera rápida es el más rápido es el asbesto, el polvo del asbesto, las fibras del asbesto, que es de los cánceres más agresivos que hay en Colombia. Por ejemplo, han habido muchos casos de, de ese tipo de cáncer. Y por ejemplo, aquí coloqué en un cuadro sus causas. Por ejemplo, aquí tenemos el amianto o el asbesto, genera todo, cualquier tipo de problema pulmonar, todo eso termina en cáncer y en cáncer de laringe, cáncer de pulmón. Las aminas aromáticas también generan neoplasia maligna de vejiga. El arsénico y sus compuestos también generan neoplasias y neoplasias. El benceno genera el síndrome de linfo o otras enfermedades. El cadmio como metal pesado genera neoplasias malignas de bronquios y de pulmón y de próstata. El, el cloruro de vinilo genera neoplasias malignas de hígado y otras enfermedades. El cromo 4 y sus compuestos y compuestos de cromo genera neoplasias a nivel de la cavidad nasal y en los bronquios. Y así por el estilo, la gran mayoría de todos los compuestos que están aquí, algunos por ejemplo como los hidrocarburos generan lesiones en la piel y en las células, en otras células. El nitrobenceno genera linfomas y el ácido cianhídrico genera cáncer de etmoides y senos paranasales. Entonces aquí tenemos que la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer de la OMS recoge, estas son solamente 17 enfermedades que pues traje, pero pues hay 118 enfermedades que ellos dentro de sus publicaciones las asocian a cáncer ocupacional. Esas son solo 17 pues, porque son muchísimas, la verdad. Y aquí tenemos algo que se llama multicasualidad, que pues puede Causalidad. estar ¿ah? Causalidad. Multicausalidad. Multicausalidad. Entonces la causalidad ambiental, tanto como interna como externa, se puede ver más para la parte del manejo del ambiente, como puede ser interno dentro de su hogar o puede ser externo el ambiente que lo rodea a la persona cuando esté trabajando. Factores individuales, padecimientos, genética, hábitos y estilo de vida. Y lo último, los factores laborales.
que pues ya como lo vemos, pues la exposición a ciertas labores puede generar un cáncer con el tiempo. Plurifactorial, entonces aquí tenemos varios riesgos, por lo menos el factores de riesgo, factores asociados, factores modulares, agentes cancerígenos y mutágenos, factores ambientales, factores laborales y factores individuales, y la esposoma. Entonces yo traje pues una pequeña, esta para prevenir, por ejemplo, lo que dicen es que la prevención del cáncer es una tarea de mucha complejidad, puesto de que hay muchas contraindicaciones de poderes económicos, de orden económico, debido a la amplia utilización industrial de muchos compuestos químicos. Y no solo cuando nos dicen de poderes económicos, pues también nos dicen de las farmacéuticas, porque pues ellas también se ven beneficiadas económicamente con todo lo que una persona padece teniendo una de estas enfermedades. Eh, y pues de que muchas veces esos compuestos son muy económicos y cambiarlos sería pues muy caro. Entonces el empresario se ve en la disputa de meter plata o no meter plata. Entonces ahí sí ya son cuestiones de orden que superan a los trabajadores, la verdad. Entonces, la OIT o la Organización Internacional del Trabajo propone 5 medidas preventivas para el cáncer ocupacional. La primera es el reemplazo de los productos cancerígenos. La segunda es la elaboración de sustancias. Elaborar un listado de sustancias cancerígenas a ser prohibidas o controladas. Un registro de toda la información con estas sustancias. Vigilancia médica, información y educación. Entonces, por lo menos yo tengo una estadística aquí que por lo menos en el año 2012 aproximadamente en Colombia 104 personas fallecieron por día por enfermedades asociadas y 196 personas desarrollaron algún tipo de cáncer. Entonces, vemos que en Colombia las cifras poco a poco, si eso fue en el año 2012, créame que en este momento esas cifras tienen que estar un poco más altas al año 2020. Entonces, aquí tenemos ya la enfermedad número 42, que son las patologías causadas por el estrés en el trabajo. ¿Cómo, cómo lo podemos asociar a la agroindustria? Pues cuando por así decirlo, los empleados se ven de manera directa estresados, con mucha carga laboral o por X o Y factor, perdón, porque no solamente son las cargas laborales, el estrés, por el estrés, sino por cuestiones internas, también a nivel personal o familiar, que también se están asociadas al estrés en el trabajo. Entonces, esta es una definición de lo que puede ser el estrés. Es una respuesta de un trabajador tanto a nivel físico, psicológico como conductual a su intento de adaptarse a las demandas resultantes de, las, de, las, de la interacción de su condición individual, la intralaborales o extralaborales. Dentro de su sintomatología, entonces existen 3 síntomas dentro del estrés en el trabajo. Entonces tenemos síntomas físicos, psicológicos y sociales. Entonces dentro de los síntomas físicos tenemos dificultad para dormir, disminución del apetito, etcétera. Y para los síntomas psicológicos tenemos dificultad para recordar, disminución de la concentración, poca tolerancia a la frustración, dificultades en la solución de los problemas. Y para síntomas sociales encontramos que pues la persona no puede relacionarse con los compañeros de trabajo o integrantes de su propio hogar. El consumo de bebidas alcohólicas o tabaco, o en algunos casos algunas personas empiezan a consumir sustancias alucinógenas, se puede decir. Sí, sí, sí.
esta es una imagen que pues la extraje en la cual presentan todas las enfermedades, estados de ansiedad y depresión. Lo encontré en un artículo que ahí está la fuente, pero pues veo que no se ve muy bien la verdad, porque está muy chato. Pero bueno, en él se presentan todas las patologías asociadas o relacionadas con el estrés en el trabajo. De pronto, ahorita más tarde, si puedo sacar la imagen y mostrarla en un Word, ¿Me la te mandas las al mostraría grupo? porque la verdad no veo mucho. No te preocupes, Ah, ok, también. no la Ahorita la mandas. mando al grupo. Eso tiene- Todas, porque son dos. Listo. Por ejemplo, aquí hay otra imagen, sino que no, eran demasiado grandes, entonces no alcancé a que se vieran bien, la verdad. No te Entonces preocupes. ahorita las saco y las mando por el grupo. Listo. Y bueno, ahí ya está mi bibliografía. Entonces, qué yo puedo sacar de todo esto? Pues la verdad, como les digo, yo encontré que hay algunas enfermedades asociadas de manera directa, otras que se pueden asociar de manera pues, indirecta o relacionadas, pero las que sí se presentan mucho son las que tengan que ver con la parte de la recolección o las personas que están expuestas al polvo de ciertas, por así decirlo, materias primas. Y pues eso genera algunas enfermedades generan cáncer en un futuro y otras enfermedades relacionadas por el estrés. Entonces, eso ha sido todo. No sé si tengan alguna pregunta o duda o inquietud. No, estuvo perfecto, Edwin. Yo te agradezco mucho. Fue una exposición muy chévere. Y ahí nos dimos cuenta que hay bastantes motivos para poder estar pendientes básicamente de la salud de nosotros mismos y de los trabajadores que tenemos a cargo. Por ese motivo, es importante tener en cuenta que siempre hay que hacer un análisis de los peligros, un análisis de los peligros y la evaluación de los diferentes riesgos para poder calificarlos y entonces poder llegar a controlarlos. Eso hace parte de la higiene industrial. Ahorita les voy a, creo que ya habíamos hablado acerca de la higiene industrial o no habíamos hablado nada del tema. Sí, profe, ya hemos hablado un Ya poquito. habíamos hablado un poquito, ¿cierto? Habíamos dicho que era la identificación, evaluación y control de los peligros. Bueno, ahí creo que les estoy compartiendo pantalla ya. Edwin, nuevamente te agradezco. Yo pensaría, Javier, que dejamos la tuya para la siguiente clase, ¿te parece? Sí, más chévere, ¿cierto? Perfecto, bien. Bien, Listo, perfecto. no hay ningún problema. Sí, 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 chévere, porque fíjate que arrancaríamos entonces la siguiente clase con eso. Y entonces hoy, miren ustedes que vamos a hacer identificación, evaluación y control de los riesgos. Esa es la higiene industrial y quiero repetirlo. Y la seguridad industrial habla de normas y procedimientos que nos van a llevar a evitar a que se materialicen esos peligros. Perfecto. Y aquí nos hablaba que la evaluación puede ser cuantitativa y cualitativa. Y empezábamos a hablar de la GTC 45 y hablábamos y decíamos que la cuantitativa hace referencia a números y a mediciones y la cualitativa a órganos de los sentidos. Perfecto. Bien, arrancamos entonces con la GTC 45. Yo ya les había comentado algo acerca del tema. Nos habla de la identificación de peligros y evaluación de riesgos. GTC 45. Bien.
Yo les había enviado esta presentación a ustedes y en ella identificación de peligros y valoración de los riesgos. Vamos entonces a identificar los peligros y a valorar los diferentes riesgos que tenemos. Identificación de peligros y valoración de riesgos o evaluación de riesgos. Perfecto. Aquí lo tenemos. Identificación de peligros y valoración de los riesgos. Ok. Bien. Javier, te hago una pregunta. Yo ya les había hablado un poquito de esto, ¿cierto? ¿O no? Sí. Pero ¿qué habíamos? Pues habíamos tratado un poquito al respecto. ¿Habíamos llegado hasta dónde? No te oigo. No recuerdo, profe, pero sí vimos los tipos de riesgo, pues que eran físicos, biológicos, Ajá, sí, sí, psicosociales, creo. perfecto, listo, ya, Mm. perfecto, bien. Y entonces decíamos que nosotros tenemos unas bases o principios fundamentales y esas normas o esas bases o principios fundamentales están basados en algunos aspectos a nivel internacional, como por ejemplo la OSAS, la NTP, que es el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, que son las normas de prevención, normas técnicas de prevención, la ABS, que es la British Standard, y la NTC OSAS. Y a partir de ahí, entonces Colombia desarrolla toda una metodología que es una guía, que como yo les comentaba en la clase pasada, esa guía es una forma de trabajar para uno tomar la decisión si la usa o no. La guía, la guía. Los papás dan las guías y el hijo escoge a ver si, qué quiere hacer, ¿cierto? Bien. Entonces hablábamos que tenemos unos pasos para poder valorar los riesgos y esos pasos son esos que tenemos ahí en el tablero. Quisiera por favor que los copiáramos. ¿Ya los copiamos de pronto, Ronaldo? ¿No? Ok, perfecto. Lo primero es definir los instrumentos y recolectar la información. Esos instrumentos, como vimos en la clase pasada, pueden ser cualitativos o cuantitativos. Clasificar los procesos, las actividades y las tareas. Ahora vamos a ver eso. Vamos a identificar los diferentes peligros y ver qué controles existentes tenemos nosotros en ese puesto de trabajo. Evaluamos los riesgos. Definimos los criterios para determinar la aceptabilidad del riesgo. Definimos si el riesgo es aceptable o no. Elaboramos un plan de acción para el control de los riesgos. Revisamos la conveniencia del plan de acción. Mantenemos y actualizamos y documentamos y de esa forma valoramos el riesgo. Entonces ahí tenemos toda una guía que vamos a desarrollar a partir de estos minutos que siguen en el cual vamos a averiguar qué es la GTC 45. Definimos los instrumentos, recolectamos la información, nos damos cuenta qué es lo que hace el trabajador, identificamos cuáles son los peligros a los cuales está sometido ese trabajador, los calificamos, definimos la forma de aceptar el riesgo a partir de unas tablas, definimos si el riesgo es aceptable con unos números, elaboramos un plan de acción para el control de esos riesgos, revisamos la conveniencia del plan de acción y valoramos el riesgo finalmente. ¿No? Entonces procedemos, muchachos, a copiar ese cuadrito.
Sí. Bueno, muchachos, entonces ya la copiamos. Vamos entonces. Quiero mostrarles algo muy interesante. Quiero que por favor copiemos esta tablita. Bueno, espérense un segundo. Un segundo, yo veo aquí una cosa. Sí, aquí mismo vamos a copiar. Perfecto. Entonces, miren que básicamente el nivel de riesgo, que es lo que vamos a hacer, lo vamos a encontrar aquí de esto. Miren, esto es tan interesante. Quiero que copiemos solamente eso. Entonces, miren, aquí nos dice, quiero que nos vayamos acá. Perdón. Sí, entonces, ¿qué es el nivel de riesgo? Entonces, el nivel de riesgo, muchachos, es, es el puntaje que se tiene, porque recordamos que es la identificación de peligro y evaluación o valoración del riesgo. La valoración del riesgo lo encontramos con ese nivel de riesgo. Claro, entonces, ¿qué significa? Eso significa, pues que básicamente con ese valor podemos saber si efectivamente es peligroso o no lo que estamos haciendo. Ese nivel de riesgo, a eso es que vamos a llegar, al nivel de riesgo. ¿Cuál es el nivel de riesgo? Que 2000, que 600, que 120, como sea. Pero ese número es el que tenemos que encontrar. ¿Cómo hallamos el nivel de riesgo? Es muy sencillo. Tenemos cuatro punticos ahí, ¿cierto? Bien, tenemos nivel de probabilidad, nivel de consecuencia, nivel de deficiencia y exposición. Ahorita vamos a ver qué significa cada cosa de eso. En primera instancia, quiero decirles que el nivel de riesgo es nivel de probabilidad por nivel de consecuencia, pero a su vez, el nivel de deficiencia y el nivel de exposición es el que me va a dar el nivel de probabilidad. O sea que podemos decir, muchachos,
que la probabilidad se divide en dos. La probabilidad la encontramos por por dos sitios. El nivel de probabilidad lo encontramos por la deficiencia, por la exposición. Y aquí vamos a colocar deficiencia, nivel de deficiencia, deficiencia por exposición, deficiencia por exposición. Y eso es todo lo que tenemos que saber. No es otra cosa. Entonces, nivel de riesgo viene siendo el nivel de probabilidad por el nivel de consecuencia. Y a su vez, el nivel de probabilidad es el nivel de deficiencia por el nivel de exposición. Y ahorita vamos a ver qué significa eso. ¿Verdad? Ya lo tenemos, ¿cierto? Entonces, quiero que escribamos por ahí eso. Nivel de riesgo es igual a nivel de probabilidad por nivel de consecuencia. Y a su vez, nivel de probabilidad es nivel de deficiencia por nivel de exposición. Y entonces lo que vamos a ver es efectivamente, como nos dice aquí el tablero, identificación de peligros y valoración de riesgos. Perfecto. ¿Ya todos copiamos? Eduard, ¿copiaste? Ok. Bien, vámonos entonces a lo último. Quiero que nos vayamos. Quiero que nos vayamos. Quiero mostrarles una cosa súper interesante, que es esto. ¿Qué es esto? Esto es la matriz de riesgos. Ya les voy a mostrar qué es. Miren, ahí la tenemos. A esto es donde vamos a llegar. Esos números que habíamos visto, que era evaluación de riesgo, es justamente esto. Mire, la deficiencia, voy a poner más grande, la deficiencia, la exposición, la probabilidad y la consecuencia. Eso es, para eso es. Esa es finalmente, esa es finalmente, ese es finalmente el resultado de toda la tabla.
esto que está aquí en palabras, pues sí, es muy importante porque es la identificación del peligro. Pero esto que está acá es la valoración del peligro. Y dependiendo de la valoración, es donde está la complejidad del control que tenemos que hacer. ¿Estamos? Entonces, identificación de peligros. Aquí está, mire, la identificación de peligro. Y por acá vemos la evaluación o la valoración del riesgo. Entonces, muchachos, ustedes en la clase pasada hicieron la identificación de los peligros de diferentes aspectos, de diferentes actividades económicas y encontraron que había unos accidentes y unas enfermedades para cada una de esas actividades económicas. Y ustedes hicieron casi que 250, mm, encontraron casi que 250 eh, accidentes entre accidentes y enfermedades, o sea, identificaron el peligro. Ahorita lo que vamos a hacer es evaluamos el riesgo, hacemos la valoración del riesgo con unas tablas que vamos a ver. Bien, para eso vamos a hacer lo siguiente. Por favor, vamos entonces a hacer lo siguiente. Vamos a coger el cuaderno y de manera horizontal, si este es el cuaderno, entonces de aquí para abajo vamos a hacer esa tabla grande y vamos a dejar una hoja completa para desarrollarla. ¿Sí estamos? Porque vamos a hacer una pequeña tarea. Entonces, ustedes pueden observar lo siguiente. Desde aquí hasta acá es un tercio de la hoja. Desde aquí hasta acá es otro tercio y desde aquí hasta acá es otro tercio. Y dejamos un pedacito pequeño desde aquí hasta acá. O sea que el ancho de la hoja la partimos en 3.5 y este pedacito va a ser 0.5, esto va a ser 1 de aquí a acá, esto va a ser 1 de aquí a acá y esto va a ser 1 de aquí a acá. O sea, parten en un poquito más de 3 columnas grandes y vamos a dividir ese cuaderno para poder desarrollar esta matriz. Entonces, miren, de aquí a acá tenemos una sección. Miren, desde aquí hasta acá tenemos una sección. Desde aquí hasta acá tenemos otra sección y desde aquí hasta acá tenemos otra sección para que partan bien chévere esa hoja de ese cuaderno y que podamos hacer esa matriz bien chévere, ¿listo? Profe, pero también tenemos que copiar todo eso. Sí, 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 pero de momento quiero que solamente hagan las casillas y yo ya les acerco la pantalla para que se den cuenta lo que dice. ¿Sí me siguen? ¿Qué pasó? ¿Listo? Profe, una pregunta, ¿qué hice en el cuadro después de actividades? A ver. Procede, a ver, por acá, actividades, dice tareas. Profe, pero no decías que solo vamos a hacer la estructura o copiamos todo de una vez. No, no, hay que copiarlo todo, sino que de principio yo quería mostrarles qué tenemos que hacer, o sea, los cuadritos y hay que copiarlo. Entonces, mira, aquí dice proceso, zona o lugar,
actividades, temas, tareas, y si es rutinario, sí o no. Y aquí ya empieza la primera división, que es la identificación del peligro, de los efectos y de los controles existentes. Entonces nos dice identificación de peligros y valoración de los riesgos. Laura Camila, ¿sí? Temas, perdón, ahí dice temas, después de actividad dice temas. Tareas, tareas. Laura Camila, ¿estás por ahí? Alejandro Viva, ¿estás por ahí? Paula Claros, Alejandro Vivas, Sí, Paula, profe, estoy por aquí, solo que estoy como tratando de mirar que la letra es muy pequeñita, profe. pero no, tienen la cámara apagada. Listo, Paula, Profe, Paula me dijo que fue al baño, que ya regresaba. bueno, Profe, después de tareas que sigue, no dice veo. que es rutinario, entonces dice rutinarios. Entre paréntesis dice sí o no. Si es rutinario, sí o no. Entonces, ese primer tercio que está acá es para la identificación del peligro. Entonces, tenemos el primer cuadrito que dice peligro. Aquí dice descripción, luego dice clasificación. Por acá nos dice, nos habla de los efectos posibles y de los controles existentes. Profe, ¿qué dices en el cuadrito que sigue de peligro? Sí, dice efectos posibles. A ver, Bien. Profe, después de efecto posible, dice fuerte o fuente. Dice, entonces dice, controles existentes en la fuente, en el medio o en el individuo. Controles existentes en la fuente, en el medio o en el individuo. Profe, ¿el ejemplo también se va a escribir? Sí, 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 pero no, espérate. Ahora vemos eso.
Yo quisiera que la pandemia se acabara mañana mismo para tener el gusto de darles clase personalmente y saludarlos y darle un abrazo a cada uno. Sí, qué lejanía, ¿no? Y hasta les llevo un chocolate a cada uno. Profe, ¿puedes leer la evaluación de los riesgos? El cuarto. Dice, entonces mira que esta parte de aquí nos habla de la evaluación de los riesgos. Entonces ya es la valoración, ¿sí? La valoración del riesgo. Aquí, ¿qué nos dice? Arriba dice evaluación del riesgo. Aquí dice nivel de deficiencia. Aquí dice nivel de exposición. Aquí dice nivel de probabilidad. El nivel de deficiencia por el nivel de exposición. Ah, Aquí dice interpretación del nivel de probabilidad. Aquí nos habla del nivel de consecuencia. Aquí nos dice nivel de riesgo. Aquí nos dice interpretación del nivel de riesgo. Aquí nos dice aceptabilidad del riesgo en cuanto a la valoración del riesgo. Todo está en unas tablitas. Aquí arriba nos dice criterios para establecer los controles. Aquí nos dice número de expuestos. Aquí nos dice la peor consecuencia que puede suceder, o sea, peor consecuencia. Aquí nos dice existencia de requisito legal específico asociado y entre paréntesis dice sí o no. ¿Vuelvo a repetir esta? ¿Repito esta o no? ¿Ya la copiaron todos? Va, Sí, ¿me la profe, repítalo, por favor. ¿la repito? Ok. Sí, por favor. Nivel de eficiencia, nivel de exposición, aquí dice nivel de probabilidad y entre paréntesis dice ND por NE, o sea, nivel de eficiencia por nivel de exposición. Aquí nos dice interpretación del nivel de probabilidad. Aquí nos dice nivel de consecuencia. Aquí nos dice nivel de riesgo. NR, intervención. Aquí nos dice interpretación del nivel de riesgo. Aquí arriba dice valoración del riesgo y aquí abajo dice aceptabilidad del riesgo. Aquí arriba nos dice criterios para establecer controles. Y esos criterios para establecer controles está dividido en tres. En número de expuestos, en peor consecuencia y existencia de requisito legal específico asociado. Entre paréntesis dice sí o no. Y por último, la tabla nos dice medidas de intervención. Aquí nos dice eliminación. Eliminación dice aquí. Aquí dice sustitución. Aquí dice controles de ingeniería. Aquí nos dice controles administrativos, señalización, advertencia. Y aquí nos dice equipos, elementos de protección personal. Si quieren lo repito.
¿Listo? Entonces ya tenemos. Profe, espere que yo no he terminado. Ok. ¿Está acá? ¿La repito? ¿Quieren que repita esta? Sí, profe, un momentico, por favor. Tranquila. Aquí arriba dice medidas de intervención. Aquí dice eliminación. Aquí dice sustitución. Aquí dice controles de ingeniería. Aquí dice controles administrativos, señalización y advertencia. Aquí dice equipos, elementos de protección personal. Profe, ¿me puedes decir, por favor, qué dice, repetir qué dice aquí abajo de criterios para establecer controles? La primera. Dice número de expuestos. Número de expuestos, aquí dice peor consecuencia, existencia de requisito legal asociado, existencia de requisito legal específico asociado, entre paréntesis sí o no.
¿Listos? Fabio, ¿listo? ¿Listo? Ronaldo, bien, ok. Edward, ¿listo? Jaime, Molina, ¿listos? Ok, perfecto. Bueno, entonces yo quiero hacer un pequeño paréntesis y comentarles qué significa esto. Bien. Este tema de controles existentes es muy importante. Controles existentes. Entonces, los controles hacen parte de la ingeniería porque está directamente relacionado con el diseño. Entonces, los controles en la fuente, en el medio y en el individuo. Vamos a ver qué es eso. Control en la fuente es cuando tenemos el equipo y entonces ese equipo tiene, digamos que es ruido, ¿cierto? El problema que tenemos es ruido y entonces está sonando mucho. Supongamos 90 decibeles. Hacemos una revisión y le hacemos un control y cambiamos el exhausto. Al cambiarle el exhausto disminuye el ruido. De igual forma, anclamos el equipo al piso para que no vibre porque eso genera ruido también. Y también le hacemos mantenimiento al equipo ajustando esas partes que están sueltas. Eso es en la fuente. Pero si no baja el ruido, hacemos control en el medio. En el medio nos inventamos entonces una cabina de insonorización y vamos a entonces a hacer una cabina. En esa cabina, entonces el ruido va a disminuir porque al llegar a las paredes le vamos a colocar aquí un material absorbente. Y ese material absorbente entonces va a hacer que ese ruido disminuya. Al disminuir el ruido, decimos que nuestro peligro va a no ser tan grave como lo teníamos antes, porque va a disminuir el ruido. Pero si no se puede ni en la fuente ni en el medio, nos vamos a la persona, al individuo, que es lo que nos dice la norma. Y ese individuo, entonces aquí lo tenemos, y le vamos a colocar unos protectores auditivos, ¿cierto? Pero es lo último que hacemos. Entonces, lo primero es en la fuente, los controles. Lo segundo en el medio y tercero en el individuo o en la persona. Pero viene, si no se puede en la fuente, pasamos al medio y por último la persona. ¿Listo? Esos son los controles de los cuales nos habla esta norma. Bueno, entonces como les comentaba yo, lo importante aquí es la evaluación del riesgo porque ya hicimos la identificación del peligro. Esa identificación del peligro se hace observando el trabajo, viendo el trabajador, viendo si existen controles o no. Esa identificación del peligro se hace a partir del ejercicio que hicimos en la clase pasada con esas 250 entre accidentes y enfermedades, que las heridas, que las fracturas, la tendinitis, que el golpe, etcétera, que la enfermedad, identificación del peligro y la evaluación del riesgo. Identificación del peligro. Vamos a ver.
Identificación de peligro y la evaluación del riesgo. Perfecto. Quiero entonces que nos vayamos acá. Hemos visto lo anterior y dijimos, bueno, vámonos por acá. Perfecto. Ahora sí, veamos en qué está. Bien, identificamos los peligros, trabajamos los riesgos y documentamos. Y ya habíamos copiado esto. Decíamos que esto era súper importante. Entonces, decimos entonces que el nivel de riesgo es igual al nivel de probabilidad por la consecuencia. Pero a su vez, el nivel de probabilidad es la deficiencia por la exposición. Bien, vámonos entonces a ver qué es la deficiencia. Vamos a ver qué es la deficiencia. Y copiamos esta tabla de lo que es la deficiencia. ¿Observan bien o lo amplío? Podemos ampliarlo un poco. Listo.
Entonces, esa deficiencia, por ejemplo, nos dice, la pulidora está sin guarda de seguridad. ¿Cómo lo calificaría Jaime Molina? Tenemos tres puntajes, 10, 6 y 2. La pulidora está sin guarda de seguridad. ¿Cómo lo calificamos? Pues, profe, yo le daría como un alto. No, dame el número, 10, 6 o 2. 6. Gracias, Fabio Nelson. ¿Cuánto le pondría? Yo también le pondría 6, profe. Angie Paola, ¿cuánto le pondría? Como un 9 o 10. Tiene que ser uno de esos tres números. ¿Cuál le pones? Ah, ¿Cuál? 10, profe. 10. Edward Hernán, ¿cuánto le pondrías? Yo le pongo un 10, profe. Elena Hoyos, ¿cuánto le pondría? La pulidora está sin guarda de seguridad. Tienes que quitarle el audífono, el micrófono. Ya. Profe, también un 10. Ajá. Jessica, ¿cuánto le pondrías? 10, profe. Sí, perfecto. Sí, yo también le pondría 10, porque significaría que se han detectado peligros que determinan como posible la generación de incidentes o consecuencias muy significativas. Perfecto. ¿Ustedes han visto ¿cómo se llama? Las viseras o las caretas que tienen los señores que cortan el pasto, ¿cierto? A esta identificación de peligro, ¿cuánto le pondrían? ¿2, 6 o 10? La careta está rayada. Juan Felipe Quijano, ¿cuánto le pondrías? 10, profe. Edwin Felipe, a esta identificación de peligro que yo acabo de ver, la careta, o sea, la careta de protección está rayada. ¿Cuánto le pondrías? ¿2, 6 o 10? Yo le colocaría 10, profe. Ujú. Bueno, entonces vamos a ver qué significa cada uno. Entonces, el 2 significa que se han detectado peligros que pueden dar lugar a consecuencias poco significativas o de menor importancia. El 6, se han detectado algunos peligros que pueden dar lugar a consecuencias significativas o la eficiencia del conjunto de medidas preventivas existentes es baja o ambos. Y la otra, se han detectado peligros que determinan como posible la generación de incidentes o consecuencias muy significativas o la eficacia del conjunto de medidas preventivas. Pues cada persona le puede colocar lo que quiera porque cada uno es el que lleva o el que llena efectivamente esa matriz, pero yo le pondría de 2 a 6, o 2 o 6, lo analizaría yo mejor, porque no se podría comparar el primer ejercicio que hicimos, de que la pulidora no tiene guarda de seguridad, que eso es algo gravísimo porque inmediatamente le puede cortar, amputar el dedo al trabajador. Es muy diferente eso a que la careta esté rayada. Ujú. Este otro ejercicio, a ver, digamos esto. El pasteurizador está presentando fugas de vapor y puede llegar a explotar. 10, 6 o 2. Ronaldo. Yo le pondría 10. Sí, sí, claro, porque si puede llegar a explotar, pues mata a todos.
Les voy a contar una historia. Esta historia es drama de la vida real, ahorita que me acordé. Yo trabajaba en Alpina cuando de pronto un pasteurizador de esos explotó. De hecho, no explotó. Una válvula de seguridad sí explotó, la válvula de seguridad, y salió y rompió la teja de arriba del techo. ¿Cómo le parece esa historia? Increíble, ¿no? Bien, esa es la deficiencia. Entonces la deficiencia son los diferentes peligros que se encuentran dentro de los equipos, dentro de los elementos de protección personal, dentro de la parte locativa, los pisos, etcétera, que pueden llegar a causar un grave accidente. Eso sería 10. Que de pronto puede llegar a causar algo, es 6. Que se han detectado algunos peligros que también podrían llegar a causar algo, sería 2. Eso en cuanto a la deficiencia. La deficiencia está en los equipos, está en los elementos, está en cualquier cosa que está directamente relacionada con el trabajo. Esa es la deficiencia. Bueno, la deficiencia aquí la tenemos. Y la exposición es esta otra calificación que tenemos aquí. Profe, ¿la puede alcancé a copiar la otra? ¿Te oigo? ¿Qué pasó? Sí, la otra no la alcancé a copiar toda. Yo tampoco la puedo volver un momentico. Un momento. Profe, ¿Te oigo? ¿me haces un favor? Es que me tengo que desconectar del computador para volverme a conectar para que me dé acceso ahorita. Sí, sí, dale, tranquila, yo le doy acceso a todo el mundo. No te preocupes. Bueno, ya copiamos esta, jóvenes. Yo ya. Ok, perfecto. Ya. Bueno. Profe, tengo que salir un momento. Gracias. Aquí tenemos entonces la exposición. Profe, escribimos esta también. Sí, por favor. Entonces recordamos que la probabilidad es la deficiencia y la exposición. La deficiencia ya la vimos ahorita y la exposición es lo que estamos viendo en este momento. Entonces la exposición continua es cuando el trabajador está sin interrupción presente donde se encuentra el peligro. Frecuentemente es que va al peligro algunas veces en el día.
Ocasionalmente es como muy de vez en cuando y esporádicamente pues se presenta de manera eventual. Eso es lo que significa. ¿Qué te daría, Jessica? La mano, profe. ¿De tanto copiar? Ah. ¿Qué más, Ronaldo? ¿Cómo vamos? Bien, profe, muy bien. ¿La familia bien? Sí, profe, todo muy bien, gracias a Dios. ¿Y ¿En usted cómo Venezuela? va? Bien, todo bien por acá también. ¿En Venezuela cómo va todo? Bien, bien, todo bien, pues hasta ahora dentro de lo que cabe. La familia bien. Sí, sí, bien, bien. Sí. Contestar. Hello, motor. ¿Listos? Entonces ya tenemos la exposición y la deficiencia, o sea que encontramos ya el nivel de probabilidad. Entonces, al primer ejemplo que habíamos puesto, que la guarda de seguridad, que no tenía guarda de seguridad esa máquina, esa pulidora, y si el trabajador la utiliza durante 8 horas, ¿qué puntaje tendríamos de nivel de probabilidad? La deficiencia nos había dado antes, ¿cuánto? ¿Lo recuerdan? Jessica, ¿lo recuerdas? Ya me da 40, profe. Y te da 40, efectivamente, sí te da 40 porque teníamos 10 y ahora lo multiplicamos por 4, nos da 40.
Y entonces ahí tenemos la tabla número 4 que nos dice que la determinación del nivel de probabilidad es 40. 40 es muy alto, es el más alto que hay. O sea, es muy peligroso. Significa que el nivel de probabilidad de que suceda un accidente es altísimo, es el más alto. En otras palabras, es cosa de tiempo para que suceda ese accidente. ¿Estamos? Es cosa de tiempo para que sucedan accidentes. La probabilidad es la deficiencia por la exposición. Bien. Ahora, esta tabla número 5 nos dice que efectivamente, muy alto, ¿qué significa? El significado es este que tenemos acá. Vamos a copiar entonces esa tabla número 5 y la tabla número 6. Profe, ¿la puedo volver un momentico? ¿Le tomo foto? Sí, espérate, ya te lo pongo bien chévere. Listo. ¿Se lo pongo más grande? Muy grande. Profe, es que nosotros no terminamos de copiar la otra tabla. La otra, profe. La otra, ya te la pongo. Bueno, esa quedó buena ahí, ¿no? La otra es la que tenemos aquí. ¿Esta? ¿Esta? Sí. Voy a ampliarla un poquitín. Qué bonito. También había que escribir la determinación del nivel de probabilidad. Sí. Profe, pero no aparece completa, tiene unos cuadros negros. Ya. ¿Listo? Ya. Listo. ¿Ya la terminaron de copiar? Le tomé foto. Listo. Me dicen cuando acaben. Profe, pues que le tomen captura, que la copien después de las diapositivas, ¿no? Ya faltan 4 para las 9. Sí, profe, igual creo que eso ya lo mandas. Están en las Sí, las diapositivas. diapositivas ya las tenemos. Las tenemos. Y yo ya o sea, tengo clase a las 9, entonces Tranquilo. estoy esperando lo de la tarea que dejaste en el clase, que lo digas para salir mejor. Ujú. Bueno. Entonces, muchachos, vamos a llenar esta tabla que tenemos aquí, ¿cierto? Que ya la vimos y ustedes la tienen. Entonces vamos a hacer 7 identificación de procesos con las zonas, actividades, etcétera, y la vamos a calificar tal como dice aquí. ¿A dónde la vamos a hacer? La vamos a hacer en la casa, que en la zona de la cocina, que no sé, o sea, nos inventamos los sitios, si es posible, pero necesitamos hacer
7 ejemplos de identificación de peligros y en la cual vamos a valorar los riesgos. Eso es solamente lo que vamos a hacer y lo subimos a Classroom. Ya les abrí el huequito y todo, el casillero. Profe, pero, ¿qué te iba a decir? ¿Tú no tienes esa plantilla para que la envíes? No, como plantilla no la tengo y ya la tengo en la presentación que les envié. Y es simplemente llenar en el cuaderno la tablita que ustedes hicieron, que sería la plantilla que me estás preguntando, y simplemente es llenarla. En el cuaderno ustedes hicieron al principio, copiaron. Una pregunta. ¿Podemos imprimir, o sea, hacerlo en una hoja de Word, imprimirla para que quede más o solamente en el cuaderno? No, solamente en el cuaderno y le toman la foto. Mira, Listo, profe. sí, esa es toda la tarea, muchachos. Es algo que es sencillo. Yo quisiera hacerles un ejercicio para ver si hemos hecho bien o sea, si hemos entendido bien, sobre todo el tema de la identificación, de la valoración de los riesgos. Ejemplo, copiamos esto y lo desarrollamos en 2 minutos. Copiamos. Se han detectado peligros que pueden dar lugar a consecuencias poco significativas en el lugar de trabajo. Copiamos en 2 minutos y lo desarrollamos. Se han detectado peligros que pueden dar lugar a consecuencias poco significativas en el lugar de trabajo. Esto sucede varias veces al día en tiempos cortos. Esto sucede varias veces al día en tiempos cortos. Y si al materializarse dicho accidente es un golpe y no requiere incapacidad, ¿cuál sería el nivel de riesgo? Si al materializarse este accidente da lugar a un golpe que no requiere incapacidad, ¿cuál sería el nivel de riesgo? ¿Cuál sería el nivel de riesgo? Entonces lo desarrollamos y entre todos lo hacemos, ¿vale? Profe, yo me tengo que ir, tengo clase Tranquilo. ya mismo. Tranquilo. Entonces, Pero profe, sigue igual, chao. Sí, entonces el nivel de probabilidad, ¿qué sería? ¿La deficiencia sería cuánto? ¿Sería 3, profe? No, la deficiencia es 2, 2, 2, 2. Porque es un periodo corto. 6 o 10. Entonces, se han detectado peligros que pueden dar lugar a consecuencias poco significativas, entonces es 2. La exposición es varias veces al día en tiempos cortos, o sea, ¿cuánto? Ah, la exposición a la que estaba diciendo 3. 3, sí. La exposición 3, la deficiencia es 2. Y como tiene una consecuencia, pues que no requiere incapacidad, entonces sería ¿cuánto? Una consecuencia que no requiere incapacidad, ¿cuánto? Sería leve, 10. 10. Efectivamente, o sea que, ¿cuánto nos da? Esa multiplicación nos da 60, ¿cierto? Por 60. Por 10, ajá. Y si de pronto sí requiriera una incapacidad de 30 días, ¿de cuánto sería esa calificación nueva? ¿Sería 25? Sí, sería 25. Entonces sería 25 y la multiplicamos por ¿cuánto? Profe, estoy confundido en el nivel de probabilidad. El nivel de probabilidad sería medio, ¿cierto? Sí, la nivel de probabilidad sería la deficiencia por la exposición. Y la deficiencia me dijeron que era 2 y la exposición 3. 2 por 3, 6. De la Yo no te veo la pantalla, está en negro. Sí está negra porque yo las estoy viendo a ustedes, pero bueno, si la quieren ahí. Entonces, la probabilidad sería 6, porque la deficiencia nos dio 2 y la exposición nos dio 3. 2 por 3, 6.
Ese 6, para encontrar el nivel de riesgo, lo vamos a multiplicar por 25, porque 25 es la calificación cuando tenemos incapacidad. Paula, cuéntame. Profe, qué pena volver a repetir, es que el perro estaba ladrando y no me dejó escuchar. Ajá, sí, mira. Lo de, dijiste que el nivel de probabilidad era 6. Después de eso, ¿qué dijiste? Perdón. Entonces, ¿cuál sería el nivel de consecuencia? Busquemos la tabla de nivel de consecuencia. Si la persona tiene incapacidad de 30 días. Si tiene incapacidad de 30 días, es grave, mira, porque tiene lesión, enfermedad con incapacidad laboral temporal. Ahí es, o no tiene, que sería 10, o si tiene, que tendría 25, o si tiene una amputación o algo así gravísimo, sería 60, o si habría posibilidades de muerte, sería 100. Son esas 4 que hay. Entonces, pues simplemente nos vamos por el 25, claro. Entonces, sería 25 por 6 nos da 150 y el nivel de riesgo es 2. Mañana tenemos clase. Entonces, vamos haciendo lo que podamos el día de hoy y mañana terminamos con las dudas y pasado mañana subimos el ejercicio. ¿Listo? Pero tienen que arrancar hoy a hacer el ejercicio para que las dudas las podamos disipar el día de mañana. ¿Listo? Profe, Listo, una profe. pregunta. Oigo. Te oigo. Quería saber si de pronto existe la posibilidad de que la entrega de la tarea sea para el sábado. ¿Existe la posibilidad? No, es algo realmente que no es complejo, pero tendríamos que hacer el deber de empezar hoy a hacer el ejercicio. Pero, profe, es que yo también tengo otros trabajos que entregar el jueves y el viernes. Y estoy viendo casi todo el día clase. Sí. Hoy veo todo el día clase hasta las 6 y hoy tengo que entregar un trabajo. Vamos a hacer una cosa. Ustedes se comprometen a empezar el día de hoy, por lo menos gástense una horita y mañana hablamos. Pero hagan el deber porque fácil para mí sería decirles, no muchachos, háganlo. Pero a mí lo que me interesa es que ustedes les quede en la cabeza y se les fije en la cabeza. Entonces, eso es básicamente, es como uno exigirse una horita. Nos exigimos una horita, si ya materialmente no pueden, pues ya mañana hablamos. Pero después de que me miren a los ojos y que me digan, le gastamos una hora anoche. Que yo estoy seguro de que todos vamos a ser capaces de hacer el ejercicio. ¿Listo? ¿Todo bien? Perfecto. Bueno, muchachos, muchas gracias. Nos Muchas vemos. gracias. Chao, muchachos. Bueno, profe, gracias. Chao, Chao. profe. Gracias, profe. Chao. Vale, profe, gracias. Chao, chao. Muchas gracias, hasta luego. Ustedes, chao, nos vemos.